El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció las 3 fases del plan que Washington ejecutará en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Primero, estabilizar el caos político y social. Luego, recuperar la economía con énfasis en el control petrolero y finalmente acompañar una transición política. Toda la información la tiene a esta hora en Washington, D.C., nuestro periodista Roberto Macedonio. Roberto, adelante, buena tarde. A las 4:01 de la tarde, ¿qué tal, Carlos Eduardo? Esa es la noticia en estos momentos, la que ha dado el secretario de Estado Marco Rubio tras reunirse con senadores y congresistas en el Capitolio de Estados Unidos. Por primera vez se conocen detalles del plan de la Casa Blanca para los próximos meses en Venezuela. Y es que Marco Rubio ha hablado ante la prensa y junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre las 3 fases que enfrentará ahora ese país, Venezuela. Son las siguientes. En primer lugar, una fase de estabilización, así la ha llamado, que consistiría en contener, evitar un posible colapso institucional. Esa es la primera fase de estabilización, contener el colapso institucional y también a través de una cuarentena petrolera. La fase 2 sería la recuperación, es decir, reactivar la economía, permitir el regreso de empresas occidentales, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa. Y una parte también importante de esta fase es la reconciliación a través de amnistía para los presos políticos secuestrados que serían liberados. La tercera fase es la de transición, la última de todas ellas. Ya entraría Venezuela en un nuevo marco político. Ya regresarían María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Así lo explicaba el propio Marco Rubio. Bueno, hay muchos detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público, evidentemente por razones obvias. Mientras avanzamos, describiremos nuestro proceso, que es un nuevo proceso de 3 partes en Venezuela. Lo describiré ahora. Paso 1 es la estabilización del país. No queremos que entre en caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que nosotros entendemos y creemos que tenemos el mejor apalancamiento es la cuarentena. Como ven, 2 barcos más fueron incautados hoy. Estamos en medio y de hecho estamos ejecutando un acuerdo para sacar el petróleo. Tienen petróleo atascado en Venezuela, no lo pueden remover por el bloqueo, vamos a sacarlo. Entre 50 millones de dólares vamos a venderlo a tasas del mercado, no a las tasas de descuento que estaba con Venezuela. Ese dinero será manejado de tal manera que vamos a controlar cómo se va a distribuir para que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción y no al régimen. Y tenemos mucho por hacer en la estabilización. La segunda fase será la recuperación y eso es asegurar que compañías estadounidenses y del hemisferio occidental y otros mercados también al mismo tiempo comiencen a crear el proceso de reconstrucción en Venezuela para que las fuerzas de oposición puedan recibir amnistías y ser sacadas de prisiones y comiencen a reconstruir la sociedad civil. También la fase 3 es la transición. Entre ellas se intertocan. Describiré esto en los días que vienen, pero vemos que estamos avanzando de una forma muy positiva. Inmediatamente los periodistas que estaban delante de Marco Rubio preguntaban cómo van a garantizar que el régimen de Venezuela siga esas fases de los pasos que quiere Estados Unidos. La respuesta del secretario de Estado ha sido clara. Insiste en que la actual administración tiene un enorme control e influencia sobre los actuales jefes del régimen. También ha dicho que es imposible ver resultados inmediatos. Lo fundamental es que ahora existe un proceso en marcha que nos permite un gran control e influencia sobre lo que hacen y pueden hacer esas autoridades interinas, pero obviamente este será un proceso de transición. Al final le corresponderá al pueblo venezolano transformar su país. No voy a darles un plazo. Queríamos actuar lo antes posible, pero no esperábamos esto. Han pasado 3 o 4 días desde que ocurrió, así que entiendo que todos quieren resultados inmediatos, quieren que suceda de la noche a la mañana. No va a funcionar así, pero ya estamos viendo avances con este nuevo acuerdo anunciado y con otros acuerdos que vendrán. Ya están viendo cómo la influencia de Estados Unidos sobre esas autoridades provisionales comenzará a generar resultados positivos. Y en el marco de estas nuevas fases de este plan de Estados Unidos, atención porque continuarán las incautaciones a petroleros sancionados que se acerquen a Venezuela. Es lo que ha dicho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien tomaba la palabra en ese mismo escenario, el Capitolio de Estados Unidos, junto a Marco Rubio. Hegseth se ha referido a los 2 últimos petroleros incautados por Estados Unidos en estas últimas 24 horas.
Solo los Estados Unidos de América puede lograrlo. El mundo está tomando nota de eso, ciertamente Venezuela está tomando nota de eso y continúa porque dos petroleros, de la noche a la mañana, fueron incautados por Estados Unidos de América de la lista de países o sancionados por el bloqueo contra embarcaciones sancionadas o de la lista de países, y eso va a continuar, como el secretario Rubio mencionó. Entonces, estamos preparados para continuar y, como lo dijo el presidente, cuando habla en serio, no está bromeando, está trabajando por nuestros intereses y eso está en completa muestra. Pero la noticia no ha estado solo en el Capitolio, también en la Casa Blanca durante esta mañana. La portavoz, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha asegurado que Donald Trump cumplió con su promesa de detener a Nicolás Maduro, de acabar con su régimen. Dice que el objetivo es, entre otros, reforzar la seguridad en el hemisferio. Yo creo que el hecho es que ese presidente realmente llevó a cabo la promesa largamente sostenida de los Estados Unidos de América, la promesa bipartidista de acabar con el régimen ilegítimo de madurista, y esto debería darle al pueblo venezolano y a los venezolanos estadounidenses que vinieron aquí a los Estados Unidos de que este es un presidente que está serio sobre acabar y erradicar regímenes ilegítimos y que él también está muy serio sobre la seguridad de los Estados Unidos de América, incluyendo los venezolanos estadounidenses. Y por cierto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien es la tercera autoridad del Estado, también se ha pronunciado en el día de hoy sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre la extracción de petróleo por parte de empresas de Estados Unidos. Dice Johnson que ya se están preparando estas compañías para retomar su actividad. Las compañías petroleras estadounidenses estarán involucradas en restaurar la infraestructura petrolera y esto tendrá mucho que ver en cómo se resuelve esto. No conocemos los detalles de eso todavía. Ciertamente yo no los conozco, la Cámara no ha sido informada, pero creo que en este momento se está estudiando eso, está sucediendo en este momento. Esto es un acontecimiento significativo que está sucediendo. Mucho de esto no tiene precedentes, no hay un cambio de régimen, nadie lo ha dicho, es un cambio de las acciones del régimen. Como saben, tienen una nueva presidenta, no tenemos tropas en el terreno, no vamos a ocupar Venezuela, no le declaramos la guerra a Venezuela. Fuimos a capturar a una persona que estaba acusada y se lo llevamos a una corte de justicia que siguiese el debido proceso. 4:08, Carlos Eduardo, es todo lo que ha ocurrido hoy en Washington en esta jornada histórica en la que por primera vez se conocen cuáles serán las fases en las que entra ahora Venezuela. Y tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos sigue la presión al régimen venezolano. Washington anunció esta mañana la incautación de 2 petroleros sancionados, horas después del anuncio del presidente Donald Trump que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Uno fue asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte de bandera rusa y otro en el Caribe. El petrolero del Atlántico era un objetivo desde hace 3 días. La embarcación, que cambió su nombre de Vela 1 a Marinera, comenzó a ser perseguida por la Guardia Costera de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el mes pasado. Fue el Comando Europeo de Estados Unidos el que confirmó la incautación de esta embarcación. El operativo se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y Rusia, aliado del régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las sanciones contra el petróleo de Venezuela siguen en vigencia. El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor. Estados Unidos sigue aplicando el bloqueo contra todos los buques de la flota oscura que transportan ilegalmente petróleo venezolano para financiar actividades ilícitas, robando al pueblo venezolano. Solo se permitirá el comercio energético legítimo y legal según lo determine Estados Unidos. El petrolero, originalmente conocido como Vela 1, había logrado huir del bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados en el Caribe y rechazó los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo. En las inmediaciones de la operación cerca de Islandia, en el Atlántico Norte, se encontraban buques militares rusos, incluido un submarino. Aún no se especifica
a qué distancia se encontraban los buques de la operación, pero no hay indicios de un enfrentamiento entre las fuerzas militares estadounidenses y rusas. Imágenes satelitales del programa Copérnico, coordinado y gestionado por la Comisión Europea, que permite una completa, continua y autónoma capacidad de observación terrestre de alta calidad, mostró al petrolero Marinera, de bandera rusa, en aguas abiertas el martes 6 de enero, un día antes de que las fuerzas estadounidenses lo incautaran. La agencia de noticias Reuters pudo confirmar que la posición del buque en las imágenes satelitales coincide con los datos de seguimiento proporcionados por una plataforma integral de datos que había advertido sobre la posición de esta embarcación. Y hace minutos Moscú se pronunció sobre la incautación del petrolero Vela 1. Según reportan los medios, el Kremlin condenó el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra la embarcación. Rusia había enviado un submarino de la Armada a escoltar un buque petrolero vacío que Washington afirma es parte de una flota clandestina que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, infringiendo así sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. También fueron divulgadas las imágenes del operativo adelantado por la Guardia Costera de Estados Unidos que interceptó un petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Caribe. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos informó que el superpetróleo Sofía, con bandera panameña y sancionado, fue interceptado antes del amanecer y lo describió como un petrolero a motor de la flota oscura sin estado y sancionado. En un comunicado, el Comando Sur dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos estaba escoltando al petrolero a la Unión Americana para su destino final, según datos y fuentes navieras. El barco partió de aguas venezolanas, el Sofía, a principios de enero, como parte de una flota de barcos que transportaban petróleo venezolano a China con el transpondedor apagado. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a defender el envío de petróleo a Cuba, calificando de apoyo humanitario, y rechazó además que el país haya aumentado la entrega histórica de crudo a la isla. Sin embargo, reconoció que tras la caída de entregas desde Venezuela por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, ahora México es un proveedor importante de petróleo para Cuba. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Claro. Con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. Venezuela posee las mayores reservas mundiales, pero su producción actual es limitada por problemas de infraestructura, falta de mantenimiento en oleoductos y sanciones internacionales. Según cifras oficiales reportadas a la OPEP, la nación suramericana durante el 2025 e inicios del 2026 tiene una producción entre 1 y 1,1 millones de barriles de petróleo por día. Solo en marzo del año pasado la producción estimada fue de 1.048.000 barriles diarios. Estas cifras están muy por debajo de su máximo histórico, que entre 1990 y el año 2000 era de cerca de 3 millones de barriles de crudo por día. Según el presidente Donald Trump, Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad no sujeto a sanciones al mercado de Estados Unidos, donde será vendido a valor de mercado y control de las ganancias destinadas a los pueblos de ambas naciones. Esta cantidad de crudo a precios de hoy, unos $56 por barril, representaría cerca de 2.800 millones de dólares.
Basado en la producción actual de 1,1 millones de barriles de crudo, la industria petrolera tardaría 27 días en alcanzar los 30 millones de barriles y 45 días de toda la producción venezolana para entregar los 50 millones de barriles. Es decir, esos volúmenes representan una parte significativa de la producción de Venezuela durante varias semanas. Todos los recursos, si eso pasara así, si todos los recursos fueran destinados para ese petróleo exclusivamente.